días. Perdónenme la tardanza, pero es que No está perdonado, usted no. Discúlpeme. Y Ceci, buenos días. Ceci en los Estados Unidos. Para todos, buenos días. Con nosotros César Martín. César Martín, usted sabe que es un amigo muy querido, fue ministro de Telecomunicaciones y lo hizo muy bien, es un técnico. Y ahora está en el Consejo de Comunicación. Así se llama. Vamos a comenzar esta entrevista. Quizás, Javier, tú quieras comenzarla con Ceci y yo al final para poderlo. Pero bienvenido. Buenos días, mi querido César. Buenos días, muchas gracias. Un gran saludo a ustedes y a la audiencia. De igual forma, por favor, Javier. Gracias, Eduardo. César, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Es una enorme responsabilidad estar en el Consejo de Comunicación. Y sí quisiera saber cuál es el objetivo que tienen ustedes frente a lo que significa comunicar hoy en día. Bueno, el Consejo de Comunicación es una institución establecida en la Ley Orgánica de Comunicación con la competencia de velar por la estabilidad, la sostenibilidad del sistema de comunicación social del país. Realmente la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia y está amparado dentro de este tema. Nosotros, si me permite resumir, hay tres líneas de acción fundamentales por las cuales buscamos este objetivo máximo. La una es el establecimiento del mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico. Este mecanismo fue creado en la ley en el 2019 e impulsado en el 2023 a raíz del incidente de los periodistas de Diario El Comercio. La idea de esta instancia, es una instancia técnica asesora que forma parte del Consejo de Comunicación, es brindar las ayudas que se requieren a través de los trabajadores de la comunicación en caso de alguna alteración o alguna posible obstrucción a su trabajo. Llámese a través de instituciones, a través de amenazas de GDO, que definitivamente es el caso más común. Nosotros monitoreamos alertas, contactamos a los periodistas afectados y coordinamos acciones a través de las instituciones del Estado. Este mecanismo forma parte de Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Riesgos, entre otras instituciones. Entonces, cuando se detecta una alerta, contactamos al periodista afectado y le ponemos a disposición las ayudas del Estado, que es quien tutela derechos, para poder evitar esta transgresión a su trabajo. De otra forma, dentro del mismo sistema de comunicación, nosotros trabajamos también desde la parte de capacitación y formación, ofrecemos capacitaciones a trabajadores de la comunicación en general y también ayudamos con temas de becas, ¿verdad?, de tercero y cuarto nivel para la profesionalización de quienes ejercen esta noble tarea en el mundo, ¿no? Nosotros a través de este tema también buscamos prevenir precisamente agresiones en todo nivel, de tal manera de que los trabajadores de la comunicación estén en conocimiento de la ley, en conocimiento de los temas, los derechos y las obligaciones que a ellos les refiere. Y nuestro tercer nivel o nuestra tercera línea viene por el lado de monitoreo y regulación, pero regulación en función de la generación de normativa pública en el sector de comunicación. Nosotros monitoreamos los medios, la prensa escrita, y si detectamos alguna vulneración, niños, niñas, adolescentes o grupos especiales, acudimos al medio, trabajamos con el medio en función de mejorar esos temas y en casos extremos también trasladamos a Defensoría del Pueblo cuando se detecta alguna vulneración mayor. De esa primera línea, César, en la que hay otras instituciones que forman parte como tal, ¿se reúnen permanentemente? Sí. Como le decía, el mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico es una instancia técnica a nivel asesor dentro del Consejo de Comunicación. Forman, para ser ahora sí más preciso, representantes Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Gestión de Riesgos, la Fiscalía, trabajadores, representantes de los trabajadores y de los medios de comunicación y de la sociedad civil. Ellos se reúnen una vez al mes y revisan todas las estadísticas. El trabajo operativo lo realiza el personal del Consejo de Comunicación. Si un periodista, por ejemplo, sufre alguna alteración, alguna alerta, ¿verdad?, para impedir su trabajo, nosotros lo podemos monitorear si ocurrió en redes sociales o en prensa, o si no, el periodista lo puede denunciar a través de nuestra página web, si me permite citarla, por favor, www.consejodecomunicacion.gov.es. Ahí hay una ventanita, ¿verdad?, para hacer la denuncia. Estamos lanzando ya un sistema de información de alertas, ¿verdad?, a través de una aplicación donde el periodista también puede directamente, si hay algún tipo de vulneración o de atentado a su trabajo, reportarlo. Nosotros lo primero que hacemos todavía el personal técnico es contactar al periodista y de acuerdo al caso decirle, mire, estas son las ayudas que el Estado le puede hacer para desempeñar su labor. Por ejemplo, si hubo una amenaza de un GDO o de algún tipo,
tema delictivo. Todos estos organismos tienen conocimiento del tema. Correcto. Entonces vamos con el delegado del Ministerio del Interior para activar a la Policía Nacional, algún tipo de ayuda. Si hay un tema, por ejemplo, judicial, hay veces en que y este es uno de los casos que está en mayor crecimiento, que es que una institución o alguien demande a un periodista por líneas judiciales por hacer su labor. Defensoría Pública, a través del Estado nuevamente, puede ayudar al periodista para que pueda trabajar. Entonces le ponemos al periodista, digamos, el menú de acciones que se pueden activar por parte del Estado para su protección. El periodista decide, ¿verdad?, qué es lo que quiere hacer, porque obviamente nos hemos topado casos y casos. Hay periodistas que dicen, por mi seguridad no quiero hacer nada. Hay periodistas que dicen, yo en forma privada voy a hacer esto, quisiera que el Consejo nos ayude con lo de acá o lo de allá. Entonces es una acción consensuada con el trabajador de la comunicación de qué es lo que se puede hacer. Nosotros somos una instancia técnica, como bien lo mencionó. Nosotros levantamos alertas por todos y cada uno de los casos que se detectan y contactamos a todos los trabajadores de la comunicación afectados. Depende, por supuesto, del trabajador de la comunicación qué acciones decide proseguir con el Consejo. Hay algunas que lo hace con el respaldo de su medio de comunicación, hay otras que lo hace a través de sus gremios, pero sí quiero que se note la diferencia entre lo que hace el Consejo, que es una institución del Estado, tuteladora de derechos, versus la labor de un gremio que es, en cambio, trabajar en defensa ciega, si se quiere, del gremio y de sus agremiados. Nosotros buscamos el debido proceso siempre. Porque, claro, hay casos especiales donde la afección del periodista es a través de una institución, ya sea pública o privada. Nuestro rol en ese caso es, ya sea a través de Fiscalía, ya sea a través del Poder Judicial, velar que se cumpla el debido proceso y que se llegue a aclarar la situación y que, lo más importante, el trabajo periodístico no se detenga por eso. Y esa es una línea muy, pero muy importante para el ejercicio como tal. Le voy a dar el paso a Cecilia Droy, que también está en plataforma, César, para que continúe con el diálogo. Cecilia, por favor. Audio, Ceci. Audio, Ceci. No. Todavía no. Acá, chicos. Iban acá. Es ella. Ahora, bueno. Eres tú, Ceci. Si no sigo yo, sigues tú, Javier. Sí, no hay problema. La segunda línea es la capacitación. Y eso también es fundamental, César. Totalmente. Sí, nosotros tenemos varios niveles de la capacitación. Lo primero es en competencias. Hay a través de nuestra plataforma web cursos en modalidad MOOC sobre temas emergentes, contemporáneos, inteligencia artificial en la comunicación. Eso es básico hoy en día, ¿no? Fantástico. Streaming y podcast, temas de derechos, que yo creo que es algo muy importante que se conozca por parte de los trabajadores de la comunicación. Se pueden hacer los cursos de manera virtual en cualquier momento. Todos estos cursos tienen validación por el Ministerio de Trabajo y de esa manera se pueden incorporar en el expediente o en el currículo del propio periodista. Pero también ofrecemos muchas de estas capacitaciones en línea. En presencia. Uno de los temas importantes de la gestión del Consejo es que esta es una institución nacional, pero que estuvo en los últimos años muy centrada en Quito, en Pichincha, ¿verdad? Donde está la oficina del Consejo. Correctamente. Entonces, la estrategia que hemos seguido es poderla llevar a todas las provincias del país. Nosotros no somos del Ejecutivo, no nos debemos al Ejecutivo, nuestra máxima autoridad es un pleno del Consejo de Comunicación, precisamente para poder ejercer estas acciones en forma técnica. Usted es el presidente de él, ¿verdad? Yo presido el Consejo, sí. Yo soy el pleno, lo conforma un delegado de la función ejecutiva, que soy yo. Alguien del Consejo de Participación Ciudadana. Exacto, ¿verdad? De las funciones de transparencia y control social, delegado de los Consejos Nacionales de Igualdad, de los gobiernos autónomos y de la ciudadanía, más delegados de los gremios de periodistas. Hoy día tenemos como consejera a la presidenta de la Federación Nacional de Periodistas y delegados de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Tenemos un consejo bastante amplio, nos tenemos que reunir una vez al mes, pero lo estamos haciendo en provincias, en territorio. Hemos ido, tenemos por aquí un mapita de todas las... Díganos, con trago tranquilidad. Con todas Conversando con César Martín, que es el presidente del Consejo de Comunicación. Estamos conversando con él. Sí, aquí está. Hemos ido, en este año hemos estado en Manabí, Guayas, Azuay, Loja, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura y Pastaza. En una semana vamos a estar en Esmeraldas, vamos a sesionar en Esmeraldas. ¿Y qué hacemos cuando hacemos estas reuniones allá? No es solamente que el pleno vaya allá. Claro, se tome la foto y chao. Así es. Sí, pues. Sino que vamos con todas estas capacitaciones para darlas presenciales. Vamos a una universidad, vamos a trabajar con los estudiantes de periodismo, con los gremios, con los periodistas locales. Nos reunimos con los gremios, conversamos con ellos para, primero, que conozcan todos estos temas, por ejemplo, lo del mecanismo, que sepan cómo contactarnos, que sepan
porque muchos tienen, hay que irse a Quito, hay que llamar a Quito. No, se lo puede hacer por internet en tiempo real en ese momento. Conocer de sus necesidades, llevarles estas capacitaciones en sitio. También nosotros tenemos o gestionamos el tema de becas para capacitación formal. Justamente hasta el viernes pasado tuvimos abierto el programa de las becas Zoila Ugarte, que son becas en programas de posgrado para temas de comunicación. Tenemos marketing digital, dirección de medios de comunicación, entre algunos temas muy interesantes. ¿Y se accede a través de la página web de ustedes? También, la misma página web www. Y son online, pues, Javier. O sea, te evitas que eso es una maravilla. Online. También ahora vamos a volver con el tema, la realidad de nuestro país es mucho medio comunitario, muy poca profesionalización. También vamos a volver con las becas de tercer nivel, ¿verdad? Para poder conseguir eso, ¿verdad? Que nuestra comunicación sea más profesional y esté más preparada para desafíos tan importantes que se tienen en ese sentido. Claro, y esa capacitación de alguna u otra forma le va llegando a esos gremios periodísticos que están lejanos, por así decirlo, en las provincias hasta pequeñas, ¿no? Y en poblaciones pequeñas. Mi pregunta es si el Consejo de Comunicación tiene en algunas provincias oficinas o simplemente es su visita. No, vamos nosotros al Consejo. Tenemos un satélite, un despacho satélite acá en Guayaquil, precisamente para estar en norte, sur y centro, costa y sierra del país. Pero la idea es eso, ¿verdad? Que nos conozcan y poder estar presentes con las acciones. La tecnología nos permite hacer muchas cosas. Hoy eso es una maravilla. Hoy, como ya no tenemos acciones sancionatorias regulatorias, no necesitamos Visitar esas provincias ha significado que la gente, o el gremio periodístico de esas regiones del país se den cuenta que realmente el Consejo de Comunicación está para apoyar, para capacitar y para proteger. Es así, de la experiencia que hemos tenido en todas estas reuniones, se repite en muchas de las provincias. Llegamos, hablamos con los periodistas, y hay quienes nos han dicho, no sabíamos que existe el Consejo. No lo dudo, no lo dudo. Sí, porque es como una institución que siempre estuvo para sancionar y ya no es el caso. Así, y ahora está en otro caso, Javier, ¿no? Otro tema dentro de este mismo contexto que es importante y que lo estamos iniciando en Quito y en Guayaquil es el tema de la ley. Como conocemos hoy por hoy, no es que la regulación no existe, sino que se habla de un esquema de autorregulación, donde cada medio de comunicación, a través de su comité editorial, define estos temas. Sin embargo, dentro de nuestro rol acompañador, ¿verdad? Creemos importante hacer visitas a los medios de comunicación, justamente con una pequeña lista, ¿verdad? De cosas que están en la ley y que deberían estar dentro del checklist, si se quiere, de los consejos internos, ¿verdad? Verificar que se estén cumpliendo. Entonces estamos haciendo eso, esa es nuestra labor, promover con los medios una comunicación saludable, sostenible y que esté enmarcada en la ley. Justamente estamos iniciando ese tema también. Bueno. Comenzamos en Pichincha y en Guayas. Me imagino. Y eso forma parte también de estas visitas más extendidas que estamos haciendo aquí 100 personas. Muy bien, vamos a ver si Cecilia Durán ya está con nosotros, si no sigo yo con la entrevista. Ceci, adelante. No le escuchamos. A ver si... Mi audio está bien. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo estás? Ahora sí, No se preocupe. Con César Martín. Yo pensé que me quedaba sin voz de tanto gritar los goles de Ecuador. De tanto llorar por el Ecuador, pues que está en los Estados Unidos de la indignación. Por favor, adelante. Pero bueno, muchísimas gracias, César, por acompañarnos, por darnos esta información esta mañana. Pero yo quiero solamente plantear dos preguntas, una muy ajena de la otra. La primera es con relación a la situación que se ha dado pues de forma pública con el caso Hernán Higuera, el periodista, pues que ha denunciado un presunto hostigamiento en el canal Ecuavisa, no por el canal Ecuavisa Estudio y la otra de Trabajo. En el caso de él puntualmente, que ha conmocionado también al país, ¿cuál sería la hoja de ruta a tomar? Redes sociales y de medios desde el fin de semana, inmediatamente el Consejo, que como le digo es una institución técnica, totalmente abrió ya el expediente. El día de ayer se pusieron en contacto ya con el periodista en mención y pues se le ha presentado el menú de acciones que podemos accionar de parte del Consejo. Estamos en este momento en conversaciones. Como les decía, esto siempre depende de caso y caso. No hay periodistas que tienen un respaldo mayor, digamos, de su medio de comunicación y dicen, estas acciones las vamos a hacer a través del medio. Hay otros que nos piden la ayuda completa, hay otros que dicen, no, lo voy a hacer totalmente con mi gremio, con mi institución privada. Justo ayer tuvimos la reunión. Otro tema muy importante en este caso es que muchas de estas cosas no las ventilamos por mismo pedido del periodista, ¿no? Hay casos inclusive que el periodista pide total reserva de identidad, nos dice, quiero hacer esto y esto otro, pero no quiero que se conozca, que sepa mi nombre. Pero ya la ficha está levantada,
Ya el contacto se hizo con el periodista y vamos a ver cómo se desempeña este tema en los próximos días, ¿no? Y una segunda pregunta por mi parte es con relación a los, voy a decirle medios de comunicación, por estos canales informales, hoy que tenemos las plataformas digitales como herramienta de comunicación y cualquiera pues se hace llamar comunicador. ¿Cómo se regula o se sanciona a las personas que tienen estas plataformas de comunicación sin una línea editorial? Un poco, vamos a decirlo, de forma empírica, amarillistas, ¿cómo se puede regular estos espacios de comunicación? Este es un tema muy importante, muy contemporáneo. La Ley Orgánica de Comunicación hoy, vista hoy, no contempla como medios de comunicación a los medios 100% digitales. La Ley Orgánica reconoce a los que utilizan el espectro radioeléctrico, tienen su título habilitante, radio, televisión y prensa escrita también. Ahora, el presente y el futuro de la comunicación masiva, yo creo que todos coincidimos bueno, pero al menos el presente es el Internet. El presente sí. El presente es el No, Internet. me refiero a que tanto por crear, pues no, Así tanto es. por lo que viene. Así es. Pero hoy la difusión masiva, inclusive hay lugares donde no llega la radio y llega el Internet, hoy por hoy lo hemos visto, ¿no? Entonces, este tema es un tema de debate. Nosotros formamos parte de la PRAI, que es la Plataforma de Reguladores Audiovisuales de Iberoamérica, y nos reunimos pues con los pares de Colombia, y bueno, no tan sorpresa, pero resulta que ellos tienen exactamente el mismo problema, la falta de regulación. Y hay otro tema también que dentro de legislación comunitaria se conoce, que lo recomendable, y esto lo discutimos en este pleno, es que las regulaciones deberían ir hacia la plataforma de transmisión, es decir, no tanto hacia el medio como tal cuando ocurre esto, sino hacia la plataforma. El problema que tenemos es que esas plataformas son empresas multinacionales tremendas, hablemos de la gran Y, de la gran F, ¿verdad?, que muchas veces un pedido de Ecuador, oiga, córteme esta transmisión porque está vulnerando derechos de niños, adolescentes, no es tan... Cuando estamos hablando de las plataformas, estamos hablando de las que permiten. Correcto. O sea, el medio real, no de la persona o del nombre del programa. Eso. Hay antecedentes que los vimos allá en la Pride de regulaciones que se han hecho, por ejemplo, en Brasil y en México, donde estos países han impuesto sanciones o digamos, regulaciones específicas a estas grandes plataformas y que les han hecho caso, digamos así. Pero claro, ese es por el volumen de esos mercados. Entonces, una de las propuestas es que Iberoamérica, nosotros, los países más pequeñitos, debemos tener algún tema de legislación común para poder trabajar y partir de ese caso. Y en caso de que haya un tema hacia las plataformas, no acudir como Ecuador, como Colombia, como Bolivia, como asociación, sino como región. Entonces, estamos preparando con ellos propuestas, ¿verdad?, en ese sentido, que en su momento tendrán que venir acá a la Asamblea para poder trabajar con los medios digitales. De las ideas que se nos vienen a la mente, primero algunos temas de reconocimiento mínimo, ¿verdad?, de los medios. De los medios. ¿Quiénes son? Porque no sabemos, así es. Así es, quiénes son, cuál es su constitución mínima. Pero bueno, eso lo estamos trabajando, ¿verdad? Y es parte de nuestra responsabilidad proponer este tipo de cosas. Sabemos que reformas de ley le corresponden a la Asamblea Nacional, pero las propuestas pueden salir de nosotros, ¿no? Ceci. Eduardo, por favor. Okay. Lo he escuchado, mi querido presidente del Consejo de Comunicación y exministro y amigo, César Martín. Y con mucho interés, y voy a citar algunas de las cosas de interés. Esto, hasta los años 90, y nosotros que somos periodistas, Cecilia también, para esto era CIESPAL. CIESPAL era la que hacía todo, incluso todo esto. Nosotros fuimos a educarnos a CIESPAL, personalmente, éramos un gremio, estudiábamos periodismo, teníamos la Asociación Escuela de Periodismo, nos fuimos a CIESPAL, y mire que entonces, para que se ríe, decían comunicaciones en el año 2000, y estamos en el 2026. No había capacitación real más que la privada, y esto de CIESPAL que nos ayudaba. Primero creo yo que un periodista, y está hablándole un hombre que ha sido presidente de muchos medios, del primero y más señero de todo el Ecuador, del Círculo de Periodistas del Guayas, que se formó un año antes que la UNP, o sea, a ese nivel, ¿no? Creado por el poeta Ismael Pérez Pazmiño, primer director del Universo, luego ha sido de otras instituciones como el Colegio de Periodistas, la vicepresidenta, ahí fue vocal, en fin, fui de AERE, bueno. Entonces, he sido presidente de los gremios, y uno de los problemas más grandes que hay existen en estos dos puntos que usted dice. Primero, la capacitación, porque la capacitación siempre le costó al periodista o a la empresa. Me explico, de comunicación que sea canal, medio, había que contratarla.
Entonces, que se le dé la oportunidad a un periodista o a varios periodistas de aprender sobre todo lo que lo escuché, marketing digital, inteligencia artificial y periodismo, en el siglo XXI, ya en un cuarto del siglo, ¿no? Me parece totalmente positivo y refrescante. Y estoy seguro que mucha gente no lo sabe y se va a enterar aquí. Por eso al final le voy a pedir que nos dé todas las generales de ley, como también decimos los abogados, ¿no? Porque esto es importante. Primero. Segundo, esto de acompañar a un periodista o a un medio en un asunto de esta naturaleza sí es importante. El día domingo le contaba a mis compañeros, ayer escuché a las chicas Villavicencio, a las hijas de Fernando Villavicencio, y toda la lucha que ellas mantienen por el periodismo, por su medio, y las preocupaciones y la seguridad. Lo que quiero decir con esto es que si que periodista se siente amenazado, pero sobre todo si se siente amenazado en su vida, ¿verdad? Porque ha sido amenazado por alguna cosa de su familia, tiene dónde ir. Al Consejo de Comunicación, que como bien está diciendo, está representado por todos, incluso por los medios de comunicación y por la presidenta, en este caso de la Federación Nacional de Periodistas. O sea, realmente, y felicitaciones. Y aquí termino y le pregunto. Y tercero, además me parece extraordinario que estos cursos y estos becas para hacer posgrados, porque me ha dicho que son becas, o sea que no le cuesta, le dan a los periodistas posibilidades hoy de poder entrar y conocer un nuevo mundo y poder no pagarlo, porque son becas, ¿verdad? Los paga el Consejo. Conclusión. Yo creo que usted en esto hay que hacerlo como lo está haciendo, conversando, yendo a la prensa, yendo a las provincias, porque efectivamente, bien dijo Javier, a mí me tocó como presidente ir a todas las provincias, y es increíblemente como a los pueblos, uno ve en las provincias, yo lo cuento siempre esto, con mucha alegría, porque realmente es con una alegría, pero también que la mayor parte, sobre todo en las redes, son empresas microfamiliares. Usted sube y atiende a la dueña de la casa, porque es en la misma casa, ¿no? En el piso de aquí está la casa y en el de arriba. Locuta el dueño de la radio, controles el hijo o el yerno y la hija vende la publicidad o el hijo, o sea, son microempresas familiares. Entonces no tienen posibilidad muchos de ellos de ir a Quito. Celebro que esté pasando esto, ministro, sí. Celebro que esté pasando y yo quisiera que usted ilustre un poquito más a la gente, un poquito más porque tenemos tiempo, de qué tienen que hacer, cómo pueden, porque otra cosa es que la gente se vence, no sé qué hacer, qué tengo que hacer, es chévere, pero ¿qué hacemos? Por favor, presidente. Gracias. Sí, bueno, nuestra oferta de programas está en nuestra página web www.consejodecomunicacion.gov.es. Lo que son cursos en competencias se pueden registrar directamente, se sigue la plataforma. Como usted bien dice, lo pueden hacer en cualquier parte, ¿verdad? No hay que moverse ni hacerlo presencial. El tema de becas, las convocatorias salen allí y en nuestras redes sociales. Por ejemplo, para tomar de referencia la última que estuvo vigente hasta el viernes, la postulación, que es la beca con la UNIR, había un tema de requisitos, ¿verdad? Mínimos que había que cumplir, que son los regulares, ¿verdad? Luego viene un comité, que es el que se comienza a reunir desde esta semana para seleccionar las propuestas. Tuvimos un montón de propuestas, ofrecemos 11 becas. 11 becas. Entiendo que tuvimos más de 60 o 70 postulantes, ¿verdad? Bueno. Lo cual es importante. O sea que la gente está ávida. Y es nuestra 10ª versión, es decir, es algo importante. Yo pude conversar a quienes le entregamos la vez pasada y la verdad que es una oportunidad, como usted bien lo dice, cambiadora de vida, ¿no? Porque totalmente. Te puedes profesionalizar mucho más en temas contemporáneos que son muy útiles para lo que se desempeña. Nuestros requisitos son los regulares que existen para cualquier programa de becas, los títulos, los documentos base, experiencia, etcétera, etcétera. Puede aplicar cualquier trabajador de la comunicación, no necesariamente en el sector privado o público, o mejor dicho, o solo en el público o solo en el privado. Puede ser un director de comunicación, puede trabajar en los departamentos de comunicación de una empresa y pueden aplicar. Ahora seguramente estamos por salir con los temas de tercer nivel que son muy importantes también en nuestras visitas y esto por eso lo hemos reforzado. Hemos encontrado, por ejemplo, medios comunitarios que vienen de herencias, ¿verdad? Que viene del papá. La típica. Y muchas veces no tienen pues la formación, pero tienen un portafolio de experiencia de años, claro.
para eso también estamos trabajando, ¿verdad? Para poder ayudarles a profesionalizar de la mejor manera. La mejor manera de conocer lo que hacemos nosotros a través de la página web. También vamos a salir ya con la aplicación y ahí vamos a difundirla para el tema del mecanismo de prevención y protección, de tal manera de que se tenga en el celular, que es la herramienta hoy en día que está a la mano, este tema, para poder denunciar inmediatamente y nosotros poder activarnos, ¿no? Muchas veces se ha hablado del mecanismo por el tema del financiamiento, si me permite tomar este tema también, que es muy importante. El mecanismo fue creado en 2019, la reforma del reglamento se dio a mediados del 2022-23. Para poder tener el trabajo del mecanismo, nosotros hemos tenido que trabajar a través del presupuesto operativo anual del Consejo. O sea, nuestros funcionarios son quienes han efectuado a través de sus funciones todas las labores de seguimiento, de fichas, de contacto. También se ha trabajado con el presupuesto de las instituciones participantes. Cuando se necesita la intervención de la policía, el presupuesto de policía se pone al trabajo del tema. El problema es que cuando nosotros llegamos a la institución hace un año, a pesar de que la ley y el reglamento lo establece, el mecanismo no formaba parte de la organización o de la distribución organizacional de la empresa como tal o de la institución, del Consejo de Comunicación. Inmediatamente nos pusimos a trabajar en eso y ya desde el mes de febrero de este año el mecanismo forma parte de la organización como tal. En ese sentido, ya hemos podido tener también conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder acceder a un fondo adicional, que es el que nosotros lo conocemos como el fondo de correctivo, ¿verdad? ¿Por qué y para qué sirve este fondo? Podría ser en casos en los que un periodista necesita, qué sé yo, reubicación, o necesita un soporte económico adicional. Reubicación en el caso de una amenaza, está diciendo. De una amenaza, correcto. Claro, este es un fondo diferente a los fondos estatales. Los fondos estatales, usted sabe, el presupuesto operativo anual, necesitamos tener un seguimiento, cumplimiento. Más bien este fondo es mejor si no lo usamos, pero tiene que estar allí. Entonces el Ministerio de Economía y Finanzas tiene ciertas regulaciones, ciertos condicionamientos importantes. Ya los venimos trabajando, hemos tenido ya 3 reuniones y pronto vamos a anunciar también ya ese fondo, gracias a la gestión de que ahora el mecanismo ya forma parte de la estructura organizacional del Consejo. Esto es muy importante que los trabajadores lo conozcan, porque debe ser siempre la herramienta de primera mano para poder trabajar también. Pero como lo hemos dicho, va en las 2 vías, ¿no? Claro. Protección son los derechos que tienen los trabajadores de la comunicación, pero también las obligaciones. Totalmente. El cumplimiento de la ley, y por eso también está la parte de formación que es tan importante. Lo importante es que esto se hace ahora, no, y yo me siento padre de eso, porque en el transitorio lo hicimos, que no sea una ley que sancione, sino que regule. Correcto. Porque se trata de autorregulación y de regulación y tener las cosas claras, no que te vengan a dar con un palazo o te quieran hacer tal cosa, y bendito Dios que pudimos terminar con Torquemada y con toda esa institución que se llamó la Superintendencia de Comunicación. Entonces, esto es otra cosa y me encanta todo lo que me está contando. Presidente, le digo así. Ahora, cuando usted va a los sectores, a las provincias, a los pueblos, ¿qué le dice la gente cuando ve todas estas bondades que nos ha dado? Primero es la misma alegría que le veo a usted. Que le juro, yo soy un periodista gremial, entonces amo estas cosas. De las posibilidades y las oportunidades. Qué encantador, es fantástico. Y sobre todo que el Estado esté apoyando esto, lo felicito. Y le aseguro que nadie ni sabía eso. Mucha gente, porque si hay gente en Quito Guayaquil que no lo sabe, imagínense. Claro, es correcto. Ese es lo primero, como habíamos dicho, esa sensación de que esto existe, que está a mi beneficio y que lo podemos utilizar y lo podemos cristalizar. Para nosotros es muy importante que este tipo de cosas ocurran, por eso también la visita a los medios es importante, ya no solamente desde el punto de vista del periodista como tal, sino de los medios, y hablamos de los medios que vamos a visitar también en provincias, que conozcan este tipo de cosas, que conozcan que lo que usted acaba de decir es fundamental, que existe esa promoción, ese derecho a la comunicación, y que tiene los 2 sentidos. Nosotros somos una institución estatal que estamos en la capacidad de tutelar derechos, pero no solamente derechos del periodista, del trabajador de la comunicación, sino de la ciudadanía. Es de la ciudadanía. De la gente que escucha y accede a la información. Totalmente. Es por eso que nosotros también articulamos acciones dentro de esa capacidad que nos da la ley y la Constitución de buscar este sistema de comunicación sólido, sostenible, que no vulnere derechos ni de los unos ni de los otros. Y nosotros en ese sentido estamos en la capacidad de poder tutelar y de accionar cosas que permitan ese sistema saludable en ambos lados, ¿no? Tanto desde la prensa como de las personas
de la gente, de la ciudadanía y de las instituciones que pudiesen también estar involucradas en estos temas, ¿no? A mí me gusta, sí. ¿El Consejo de Comunicación tiene sus redes? Sí, tenemos sus redes, podemos también... Consejo de Comunicación. Arroba Consejo de Comunicación. Caso me equivoque Comunicación. con una letrita. En Instagram y todo, ¿no? Sí. Arroba Consejo de Comunicación. Sí. Ahora, Ecuador tiene... Voy a pasar a temas un poco... Ramiro, ¿no? Más feos, ¿no? Por Ramiro Araceda, digo yo. Sí. Todos nos reímos. A ver, tenemos un conflicto interno, que hay un poco de giles que lo desconocen, pero que existe, y el presidente ha tomado el toro por los cuernos y lo frentea, como debe de ser. Entonces, la participación de muchos periodistas puede verse amenazada y comprometida, y ya más allá de la alegría, ya la preocupación, ¿no? El Consejo activa enseguida, me decía usted, es decir, cualquier colega que nos esté viendo, porque nos retransmiten en CNT Play y en otras plataformas y nos ven en los canales o nos escuchan, nos retransmiten el programa, tienen mecanismos en el Consejo de Comunicación. ¿Para qué? Bueno, primero para activar en casos de que fuese necesario la ayuda de la Policía Nacional, de Fiscalía también, tenemos nuestro delegado, para que en caso de recibir una amenaza o un tema de impedimento de su labor, pudiesen tener los apoyos de las fuerzas del orden, en este caso, para poder articular y tener esa respuesta. El seguimiento es importantísimo, yo creo que el mayor tiempo le dedicamos nosotros a ese seguimiento. Claro, hemos tenido 70 alertas en lo que va desde el 2026, a corte del domingo con las últimas. O sea que son 10 por mes. Prácticamente. 70 son 10 por mes casi, ¿no? Claro. La mayoría son temas de los GDOs, ¿verdad? Claro. Lo que usted dice, amenazas a la seguridad. Es importante que nos contacten, no para alimentar como tal la estadística, sino para poder coordinar las acciones de protección y ayuda. Nuestra labor es esa, ¿verdad? Trabajar y ponerle a consideración del trabajador este tipo de cosas, pero lo fundamental es que lo conozcan. Por eso es el tema de la aplicación. Le estoy dando la primicia, como se dice. La dejo porque es fantástico. Que justamente estamos lanzando, acabamos de sacar el boletín, ¿verdad? Donde lanzamos la aplicación, ¿verdad? Donde ya pueden, por favor, los periodistas a través de su celular contactarnos, ya no entrando a la página, sino directamente en la aplicación y colocar los temas. Pueden obviamente permanecer anónimos, las denuncias pueden ser anónimas también, entendemos por los temas de seguridad. Y yo creo que este tema aunque parezca paradójico, mientras mejor sea la comunicación, claro, en este caso, la protección va a poder ser mucho más efectiva, ¿no? Ministro, una pregunta más. No sé si Javier y Cecilia tengan una, pero ya que nos explicó esto, qué importante e interesante es, Fiscalía y Policía trabajan integralmente con ustedes en esto, en la protección, ¿verdad? O sea, ya hay un protocolo establecido, no es que van a ver, sino que ya hay una definición de cómo proteger, lo que dice usted de cambiar de provincia, de darle posibilidad, ¿no? Sí, nosotros, esta instancia técnica asesora, que es el mecanismo, los representantes en pleno se reúnen una vez al mes también, y justamente ahí conocemos las estadísticas, conocemos los casos más significativos, pedimos reportes también a los representantes de estas instituciones, justamente estábamos hablando con Fiscalía para hacer el seguimiento de los procesos que siguen abiertos, ¿verdad? Cómo van avanzando, cuál es el estatus, para ponerle un ejemplo, ¿no? Pero así mismo se hace con el Ministerio del Interior. Tenemos también acompañamiento psicológico. En este tema social es importante. Eso lo hacemos a través de lo que era el Ministerio de Derechos Humanos de la Mujer y hoy forma parte del Ministerio de Gobierno. Con su representante hacemos seguimiento a este tipo de temas. Y yo creo que es importante porque esto de la reunión mensual me refiero, porque justamente no aflojamos en las acciones que hay que hacer y las mantenemos al tanto. Lo que sí, como le decía, estamos trabajando es que nos conozcan, ¿no? Que puedan activar. Que para mí es lo más importante. Que es lo más importante, definitivamente. Porque sin comunicación no hay nada, ¿no? Entonces, sí, esa es la parte crucial de poder llegar con un servicio integral como tal en este sentido. ¿Se llama Sistema Integral de Alertas, la app? Sistema Integral de Alertas, sí, la CIA. Ajá. Qué bueno. Y ahí es que uno puede hacer la denuncia. Directo desde el celular puede hacer la denuncia y nos llega a nosotros y abrimos el expediente, contactamos y trabajamos con ¿Qué tan ágil es? Bueno, tenemos... Es la pregunta que cae, ¿no? Vamos a medirlo, está activo desde hoy, ¿verdad? Ah, qué bueno. Fantástico. O sea, Sistema Integral de Alertas, así se llama. Sí.
Entonces ahí con la aplicación, pero claro, de allí nosotros tenemos personas que no, están entiendo, pero es por la aplicación para darla a conocer que a partir de hoy tienen esa opción, ¿no? Claro, antes de eso a través de la ventanita en la página web, pero sí tenemos personas que están dedicadas a hacer ese monitoreo, a levantar las fichas y hacer los seguimientos con los periodistas involucrados, ¿no? Les pido por favor a mis colegas periodistas, algunos que conozco, que no vayan a pedir este favor si es que la señora no los quiere dar de comer o los quiere botar de la casa. Ahí no hay protección. Es algo muy importante, aunque suena de broma, porque sí es cierto. Es verdad. Nos ha tocado casos de periodistas que nos dicen que me quieren botar de mi departamento. Sí. Esto parece mentira, pero existe. Ocurre. Y finalmente, de mi parte, no sé si Cecilia tenga, Javier, alguna, porque ha sido de lo más fresco e interesante. Ayer tuvimos a Zaida Rovira aquí, luego tuvimos un panel interesantísimo por el tema de los sicarios menores de edad y sobre tratarlos desde una edad no tan pequeña, sino desde los 15, como cualquiera, ¿no? Como cualquiera que comete delitos. Pero hoy día ha sido muy fresco esto, es muy importante y me parece positivo. Mi pregunta final, ministro César Martín, es... Cecilia tocó un tema respecto a, es que hay mucha gente, usted que es un hombre de comunicación, todos lo hemos leído, tiene que haber leído el librito Infocracia. Y si no lo he leído, se lo aconsejo, porque son 94 páginas y en ciertas épocas, siempre, sobre todo cuando vienen elecciones, se arma una especie de querer ganar y de formar una dictadura, mire que es contra la democracia, en base a trolls, en base a algoritmos, en base a impulsos. Entonces, fake news comienzan a crear una realidad que no existe, ministro. Por eso, lo que usted dijo del tema de la región es importante y se debe tratar de parar esto, porque le pueden dañar a una persona la vida o pueden hacer fracasar a un país. Entonces, con algún mecanismo de comunicación se debe entender y darle esto, porque se nos dice a los medios, nosotros casi no ponemos fake news, pero algunos se nos ha de ir. Pero esto no es que es hecho porque sí, tiene un propósito y muchas veces propósitos políticos, no tienen malos propósitos. Entonces hay que regular eso, ministro. Y como usted lo dijo, el camino es con la región, con Iberoamérica, de alguna manera, para poder frenar en ese sentido. Y en otro sentido, por ejemplo, el uso malo de las redes con niños, o sea, es un tema de comunicación bien complicado también, ministro, que usted tiene, menos fresco que el de acá. Es correcto, forman parte de los desafíos de la comunicación de hoy y los cambios tremendos que han ocurrido, basados en tecnología inicialmente y procesados por la tecnología, pero que realmente no han tenido a nivel mundial, porque también tuvimos una conferencia a nivel mundial donde se hablaban exactamente de estos mismos problemas, no han tenido todavía una respuesta exacta. Hay una máxima que se dice que la tecnología va a una velocidad 3x y la regulación va a 1 por, ¿verdad? Y cuando terminamos de regular ya la tecnología dio el siguiente paso. Eso ocurre y es cierto. Y está ocurriendo ahorita en el tema comunicacional, porque los casos que usted cita son totalmente ciertos. A mí en la época del ministerio me tocó vivirlo con unas campañas, también en época electoral, que no es coincidencia, que es terrible, que usaban inclusive logos institucionales para difundir cosas completamente falsas. Y me tocó acudir a las grandes plataformas y decir, oiga, está pasando esto y... ¿Le pararon bola? No. Ese es el problema, claro. No, y no éramos un ministerio en ese caso. Ministerio, o sea, y aún así no hubo la respuesta. Entonces, de allí la búsqueda por experiencia vivida a trascender a un nivel más importante que podría ser la región y viendo las experiencias positivas de Brasil y de México, donde sí hubo respuesta de estas grandes plataformas, obviamente basadas en mercado. Si nos unimos, es el tema importante, ¿no? Esta experiencia es la que nos ha hecho poder trabajar en esta figura y coincidir con los representantes internacionales de que por allí va el camino, ¿no? No esperanzarnos y decir, puchica, todo tiene que venir por una reforma de ley, porque sabemos que las reformas de ley toman su tiempo, claro, toman su procesamiento. Hay acciones que se pueden hacer, que las venimos haciendo a través de distintas regulaciones y propias internas que puede hacerse el Consejo,
Pero sí, este es un desafío importantísimo, el mundo digital y el mundo de la regulación en estos entornos digitales, donde hay mucho que trabajar, hay muchas mesas que seguir para poder llegar a un equilibrio y poder escuchar las voces y poderlas ampliar. Yo creo que también tiene que ver con un tema generacional, definitivamente. Sí, por supuesto. Es otro mundo. Y de la madurez comunicacional. Tal vez allí lo que podemos recomendarle a los ciudadanos en general es que precisamente se influencien más que se influencien, conozcan, ¿verdad?, la fuente de la información que consumen. Yo creo que eso es importante y es por eso que el periodismo se basa en confianza, ¿no? Sí. Definitivamente, si es una persona con el criterio formado y que tiene sus medios en los cuales confía y sabe que le han probado que han sido veraces, pues por allí va la cosa. Es una tentación el día de hoy abrir el TikTok, el X y escuchar hay de todo. Cualquiera y creerle. Ya eso forma parte también de la madurez de las personas y la cultura que tienes para estar en redes sociales. Y la ética para las redes sociales. Porque en muchos casos tú subes cualquier cosa sin contrastar. Y eso no lo hace un periodista. Eso por ganar likes o por ganar la prensa. Entonces eso no es. Y algo muy importante en ese sentido también es lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? El derecho de ambas personas. Por ejemplo, la ley orgánica de comunicación habla del derecho a réplica. Sí, señor. Y no un derecho a réplica condicionado. O sea, si a mí me parece que no tengo, no le doy. Si a mí me parece que sí, la ley es muy clarita en los temas. Si hay una afectación a un tercero, ese tercero tiene todo el derecho de ir. Que es muy distinto a la rectificación. Totalmente. La rectificación es, y ahí sí el medio debe decir, yo hice la contrastación, yo hice todo lo demás y, ok, no accedo a la rectificación. Pero la réplica es escuchar la voz de la persona de la que hablamos. Entonces, todas esas cosas forman al periodismo formal que enriquece a nuestro país, ¿no? Sin duda. César Martín, querido amigo, presidente del Consejo de Comunicación, exministro de Telecomunicaciones, le agradezco. Hemos hablado casi 45 minutos y la verdad que ha sido de lo más refrescante e interesante, pero también profundo. Profundo porque habla de capacitar a los periodistas y con becas. Habla de cursos. Y de proteger. De proteger al periodismo, a los periodistas que estamos en un conflicto interno. Y finalmente habló de la regulación, que es interesante, de que sea un tema regional, porque penosamente, Javier, lo que dice el Ceci, las grandes plataformas es mercado, entonces son millones. Brasil tiene millones de personas, México tantos más. Entonces, nosotros somos chiquitos. Entonces, si no nos unimos y no tenemos un mecanismo, un organismo que trabaje en conjunto para ayudar, estamos complicados. Una vez más. Permíteme citar un caso en Argentina de un canal por streaming 100% que se llama Luzu, el canal. Es un canal de entretenimiento principalmente, donde no está regulado claramente porque es un canal exclusivamente por streaming, exclusivamente de internet. Sin embargo, la conductora de uno de los programas, de una primicia que le habían dicho por el apuntador, comentó que el papá de Messi había fallecido, noticia que no es real. No lo recuerdo. Pero imagínense haber dado esa noticia en el Mundial, el impacto que generó en Argentina por todos los hinchas, el impacto que incluso se dice generó también por parte de la familia del futbolista, a tal punto que a pesar de no ser regulado, hubo la necesidad de despedir no solamente a quien había brindado la información tras cabina, sino también a la conductora, porque hubo una censura por parte de todas las personas de Argentina que se rehusaban a continuar ocupando este espacio de entretenimiento, comunicación, mientras ella siga dando la noticia por haber hecho este comentario sin estar confirmado, producto que pudiese afectar el estado emocional del jugador en momentos del Mundial. Y si me permite, creo que el ejemplo que cita es exactamente lo que hablamos. Exactamente. El poder en las redes lo tiene el volumen, lo tiene la capacidad de llegada. Por supuesto, esta fue una noticia que impactó a toda la República Argentina. No se necesita de ninguna regulación para poder poner los correctivos. Pero si es algo que afecta a un ciudadano, a una institución, y recurrimos a los grandes proveedores, probablemente no tenga, mejor dicho, no probablemente, seguramente no tiene el mismo impacto. Es un tema de mercado para los que no lo entienden. Correcto. Y por eso es la unidad en la región. Exactamente. Aquí ha habido canales también que han matado a gente. Así es. No nos hagamos los locos. Pero bueno, y lo otro que sí quiero destacar es eso de que visita las provincias del Consejo de Comunicación. Eso es buenísimo. Porque estaban como abandonados, ¿no? Y sabrá Dios cómo llegó a Quito. No, ahora van allá. Exactamente. Eso es bueno. Yo no dejé de hacer nunca en egreso, hacer los directorios todos los meses como presidente, así como dices tú, Javier. Íbamos, estábamos, comíamos, regresábamos.
Pero eso es súper importante. Sí. Ahí entiendes la realidad que no es la misma de Guayaquil, Quito, Cuenca y Puerto Viejo, Manta. Hay otra realidad que existe. Y hay periodistas que necesitan de verdad, ¿no? Sí, Imagínate toda la gente que está alrededor de la minería ilegal, esos periodistas de pueblo, de periódicos, de radios. Por Dios santo, qué bravo, ¿no? Qué bravo. Muchas gracias, querido amigo. Gracias, un gusto estar siempre Gracias, aquí. Un abrazo, fraterno. Para usted. Nos despedimos, amigos. Nos Sí, señor. despedimos, Javier. Ceci, un gran abrazo.